Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la legendaria banda The Clash, autotitulado The Clash, publicado el 8 de abril del año 1977 a través del sello Columbia Records. El disco tiene una duración de 35 minutos y se compone de 16 canciones. Y me parece que este es uno de los discos esenciales, fundacionales del rock de los 70s, particularmente del punk. Esta es una de las primeras grandes obras del punk rock y es interesante ver en qué contexto surgió y por qué aparece el punk en ese año y por qué manifiesta las características que The Clash nos mostraba en este disco. El rock en los 70s tuvo una gran explosión. Aparecieron bastantes subgéneros, muchos de ellos se han pasado a considerar a la posteridad géneros clásicos como el hard rock, el rock progresivo. También teníamos géneros como el art rock, teníamos géneros como el glam rock, y uno de esos géneros que apareció ya finalizando los 70 fue el punk. Y el punk surge más bien como una reacción en lugar de una propuesta muy específica. Era creído por el rock de ese momento, por el imaginario común, que para hacer rock, para ser una banda prestigiosa, importante y reconocible del rock, prácticamente había que ser un excelente músico. Había que seguramente tocar fuerte, tocar enérgicamente, porque era el espíritu del rock. Pero parecía que todos los caminos giraban hacia el rock progresivo. Porque el rock progresivo nos presentaba los elementos más sofisticados de la música, del rock, de la ejecución técnica, del virtuosismo para ese momento. Incluso géneros como el hard rock, con todo y que seguían siendo muy viscerales y recogían mucha fuerza, y en ese momento era posiblemente el género más pesado de todos. Incluso muchos artistas y muchas bandas de hard rock tenían grandes músicos. Es decir, John Mayer de Queen era un excelente guitarrista, ni qué decir del famoso Led Zeppelin, con toda la calidad que había tanto en vocales como en guitarra como en batería. Tenemos a Deep Purple presentándonos uno de los mejores guitarristas también de la historia del rock, en Ritchie Blackmore. Entonces parecía que necesariamente para hacer rock tenías que ser buen músico. Ese parecía que era la evolución lógica del rock. Sin embargo, como toda acción tiene su reacción, aparecieron una serie de músicos que decían, pues no, vamos a cuestionar esa idea del rock en dos frentes mínimo. Uno, la que mencionaba, la que iba en contra del preciosismo y del virtuosismo en el rock y que nos mostraba que uno podía hacer rock sin necesidad de ser un excelente músico, sin tener muchas cualidades técnicas. Y en segundo lugar, por el lado de las temáticas, porque la sobreintelectuación que estaba teniendo el rock parece que para estos músicos se alejaba de la vida cotidiana, de los problemas reales, de los problemas políticos, de los problemas personales. Y el punk llegó a desafiar eso y nos dijo, podemos hacer música sin ser grandes músicos, sin tener grandes grabaciones, pero además vamos a tocar temas del día a día, vamos a hablar de los problemas de las personas, vamos a hablar del contexto político, en qué viven las personas todos los días, en qué contexto se desarrollan. Hagamos del rock algo real, hagámoslo agresivo, hagámoslo intenso, pero hagámoslo de la gente. Rock para el pueblo, si se quiere, no rock para unos frikis de la música. Y no quiero ser despectivo con el rock progresivo o algo, de hecho me encanta el rock progresivo y he hablado de rock progresivo en el canal a más no poder, pero este era el espíritu del punk y The Clash fue una de esas primeras bandas que nos mostró eso. Y este disco nos presenta esos mejores elementos del punk. Tenemos aquí canciones muy rítmicas, canciones directas y cortas que llegan de manera rápida y directa al coro y a los ganchos, porque se compone de muchos ganchos, y que no se embelezan en sobreconstruirlas. Señoras y señores, punk al estilo más puro. Pero, y este es un pero que me encanta hacer con The Clash, es una banda genial, su carrera es genial, es que también muchas veces nos encontramos melodías, canciones un tanto más ambiciosas y muchas armonizaciones en el dúo de guitarras. Algo que tenía, por ejemplo, una banda como The Ramones es que era mucho más directa, no tenía tantas florituras dentro de los estándares del punk como si nos lo presentaba acá The Clash. Y yo creo que la carrera de Clash manifestaba esto, con el paso de los años iban a ir transformando, puliendo su sonido y fueron adquiriendo nuevas caras.
Pero aquí, aunque este es un disco de punk clásico y uno de los discos esenciales de la historia del punk, me parece que igual nos encontramos con pequeños toques que le daban un aire un poquito distinto a The Clash respecto de otras bandas de punk del momento. La canción que abre el disco, por ejemplo, Jenny Jones, tiene esta cadencia típica del punk, pero relativamente melódica en el bajo y con un intro muy desafiante y muy creativo. La segunda canción, Remote Control, es una canción que líricamente me parece una de las más interesantes porque parece que se queja de todo, de las grandes compañías, de la policía, de los sellos discográficos, y eso que Columbia Records publicó esta canción como un single sin consultarles, convirtiéndola, digamos, una canción hasta irónica, teniendo en cuenta que además es una multinacional. Y en general las dinámicas de control asociadas a las instituciones es, creo que, el motor temático del tema, de la canción. Musicalmente la canción me encanta porque las guitarras armonizan y me da mucha alegría eso, de manera muy bellas y muy inteligentes. Tiene arreglos hasta medio melancólicos y un solo buenísimo. La tercera canción, I Am So Bored with the USA, una de las canciones más populares, pues tiene riffs geniales, desde el muteado del intro hasta los fraseos que componen su motivo, como también su gancho infeccioso en el coro. Líricamente, como se infiere por el nombre de la canción, es una diatriba especialmente contra los elementos de la política exterior de Estados Unidos en ese momento que estaban impactando la política global. Hate and War, la quinta canción, es sumamente coqueta a pesar de su relativa tranquilidad. Las armonizaciones aquí están hechas de manera meticulosa y pensada, especialmente por el aprovechamiento de los silencios en los versos, en donde los fraseos se intercambian con pequeños pasajes silenciosos. La novena canción, Career Opportunities, es una de mis favoritas porque es una canción que muestra cómo la cadencia del punk puede tener cierta inteligencia armónica y rítmica, y además de ello tiene un coro infeccioso sin tener que sacrificar su frontalidad y su agresión, ni tampoco su mensaje. Como también sucede lo mismo con la siguiente canción, esta que es Cheat, la cual al final incluso se permite emplear efectos sonoros. Protects Blue es una canción muy intensa, posiblemente tiene el riff más salvaje de todo el disco. Y Garageland, la canción número 14, la última que me gustaría mencionar, es genial, es posiblemente mi favorita del disco, porque en el coro, por ejemplo, se emplean armonías vocales, esporádicamente se utiliza la armónica, el instrumento, y el bajo en el coro hace una pequeña melodía muy interesante. Esta es una canción que es pegajosa, pero a la vez es frontal. Y en general es un disco que, bueno, con su importancia histórica, ha calado fuerte en la historia del rock. Yo creo que este es uno de los discos esenciales para entender el rock de los 70s. Sin duda un disco obligatorio para aquellos que quieran entender qué significa el punk, cuál era su mensaje, cuál fue el contexto en el que salió. Si nosotros atendiéramos a una historia del rock lineal en donde pareciera que el rock tuviera que girar necesariamente hacia lo más complejo, hacia lo más técnico, estaríamos obviando cosas como esta, la manifestación del punk que surgía precisamente en respuesta a esa intelectualización del rock. Me parece un disco genial, me parece un disco muy importante, me parece un gran trabajo, directo, va al grano, pero tiene esos pequeños arreglos, esas pequeñas melodías, esas pequeñas armonizaciones que a mi parecer lo hacen un disco muy destacado, incluso dentro del mismo punk. Fundamental escuchar The Clash, de The Clash, publicado en el 77 como les digo. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse, comenten, activen la campanita, síganme en Instagram. Está en la descripción el link y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.